Hola, ¿cómo están? La estrategia de Estados Unidos ha sido y sigue siendo su plan desestabilizador en el mundo. ONGs, fundaciones son parte de esa estrategia. Pero, ¿cómo impacta? Hoy vamos a analizar los hechos geopolíticos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el panorama completo de cómo funciona la estrategia que implementa Estados Unidos. Estados Unidos, financista de la desestabilización. Vamos a identificar a México con el color de su bandera. Hay que decir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el lunes mostraba públicamente una misiva, una carta que ha remitido a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, denunciando el financiamiento de agencias estadounidenses a la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, por sus siglas, el MCCI. El presidente detallaba allí que al financiar parte de las actividades que realiza esa organización mexicana, tendría como objetivo principal atacar a su gobierno, atentar también contra los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. López Obrador exhortaba al gobierno de Biden a detener este agravio de intromisión extranjera en asuntos de México. La Organización contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional cerca de 111 millones de pesos. Estamos hablando desde la gestión 2018 hasta el 2023. Pero este no es el único caso que se registra en el mundo. Otro de los objetivos muy marcados, Venezuela, una nación identificada también con los colores de su bandera y las 8 estrellas. Este quizás es uno de los epicentros más llamativos, donde a través de estas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, por ejemplo en América Latina, como Súmate, liderado por políticos de ultraderecha en ese país, que tiene además el tutelaje de María Corina Machado, identificada por haber pedido en reiteradas oportunidades no solamente más sanciones contra el pueblo venezolano, sino también intervención militar. El año 2002 actuaron directamente en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y es un instrumento político electoral que firmaba un decreto golpista para disolver las instituciones del Estado. También paralelas, desarrollando actividades al poder electoral con argumentos y campaña mediática de desestabilización de los principios constitucionales que hacen a la República Bolivariana de Venezuela. Un ejemplo también, esa organización, hablamos de Súmate, es apoyada por la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, por sus siglas en inglés NET. Ha sido la que ha venido financiando a esta ONG, que según ellos estaría al servicio de objetivos democráticos, un camuflaje más para llevar adelante un plan de desestabilización. Hay que señalar también que esto se ha identificado a través de investigaciones claras y contundentes a la cabeza del Ministerio Público ya el año 2004. Ha sido todo este parte del procedimiento que también se ha replicado. Recordemos quién estuvo a cargo de esa logística de las elecciones presidenciales del 28 de julio para la extrema derecha, esta ONG Súmate. El objetivo sigue siendo el mismo, la desestabilización. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia, nos acompaña en directo desde México, analista internacional, Adrián Ramírez, con nosotros en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Paola. Aquí estamos atentos. Gracias, Adrián. Adrián, es importante poder identificar. Esta no es una estrategia nueva que implementa Estados Unidos a través de estas organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs y fundaciones que de alguna manera camuflan su accionar en ese radar de acción en gobiernos que no cumplen las directrices de Washington. La gran pregunta es, ¿cómo impacta realmente este procedimiento y sobre todo qué objetivo más persigue que no sea solamente el de injerencia, que eso ya está más que evidente? Creo que es muy importante señalar que es una más de un conjunto de acciones que implementa el imperio para poder despojar a los países de sus recursos, imponer su hegemonía comercial, financiera y política para poder expoliar y saquear a los países. Ya no es solamente la intervención de los militares o la capacitación de ejércitos y labores de colaboración, sino ahora mediante
esta acción directa de financiar organismos para desestabilizar a los países es una más de las políticas, y nosotros podemos ver claramente quiénes de ese grupo de las llamadas organizaciones no gubernamentales piden la injerencia directa de Estados Unidos, piden la invasión de los países y cómo se alían a la ultraderecha local y mundial para desde ahí desestabilizar a nuestros gobiernos. Hemos visto cómo estas organizaciones se sumaron en una coalición que le llamaron la Marea Rosa, o que le llamaron también la sociedad civil, encabezada por la oligarquía nacional y de estos del señor X, y las sociedades anónimas que representan a través de sus empresas, con las que financian grupos que tienen injerencia política y sobre todo contribuyen junto con la guerra mediática a demandar la intervención militar de Estados Unidos, como lo hizo nuestra ultraderecha, que acudió hacia Estados Unidos y hacia España cuando durante el proceso electoral pedían la intervención directa. Lo mismo hemos visto en Venezuela nosotros, y vemos cómo en lugar de realmente tener una participación en la cooperación para el desarrollo, que es una de las medidas válidas de solidaridad entre los pueblos, utilizan la injerencia directa y los fondos para motivar desde el interior del país la traición a la patria de estos gobiernos libres y soberanos que no están en sintonía con los designios de Washington, el ente sionista y el lobby del complejo militar industrial encabezado por este ente sionista. Adrián, Venezuela, por esta razón, como ya se descubre que esa es otra de las estrategias, podemos inclusive denominarla como una herramienta de desestabilización que emprende Estados Unidos a través de las ONGs. Ha aprobado por unanimidad una ley que regula el funcionamiento y el financiamiento, sobre todo para que haya una transparencia. ¿Cuál es el fin de estos organismos no gubernamentales? Y esto ha generado reacciones, sobre todo de la extrema derecha en el país, que tratan de distorsionar los hechos para tratar de blindar a estos organismos no gubernamentales. ¿Por qué crees que se oponen a que esto tenga una transparencia? Bueno, yo escuchaba a Mirko Casal en una de sus intervenciones, este genial periodista y editorialista, que decía que Estados Unidos tiene tanta moral que la tiene doble. Es decir, este doble moral, esta doble estándar que utilizan, ellos sí tienen leyes que regulan esos recursos, y la mayoría de los países tiene leyes que norman eso. También nosotros en México, y por qué no habría de tener Venezuela una ley en ese sentido. Yo creo que la cooperación para el desarrollo, el financiamiento a las organizaciones que de alguna manera realizan alguna labor de apoyo hacia sectores desfavorecidos de la sociedad, como parte de las medidas compensatorias en cuanto a la garantía de los derechos humanos, no debe alarmar ni debe de generar ninguna preocupación, porque al menos nosotros en México tenemos acotadas que los organismos no gubernamentales no tienen una injerencia directa en las políticas de los gobiernos y por lo tanto no son susceptibles de deducciones de impuesto para estas instituciones. Y de la misma manera creo que la transparencia de los fondos permite vigilar, porque como hemos visto en el caso mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera ha podido establecer que este tipo de organizaciones establecen modalidades de lavado de dinero donde la oligarquía, a través de sus empresas, como son las que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, dan donativos a este tipo de organizaciones, y después estas organizaciones triangulan los recursos para pagarse a ellos mismos altos sueldos, que luego son triangulados a transacciones en Suiza, y desde ahí se hacen otro tipo de acciones. Además de que estos recursos no entran a la vigilancia de la transparencia electoral y por lo tanto tienen un manejo discrecional. Si a eso le sumamos que se cuentan con sociedades anónimas donde no se conoce efectivamente quiénes son, hoy los gobiernos como el nuestro están desenmascarando a ese señor X,
a las sociedades anónimas y están demandando el pago de impuestos y el que no se evadan los impuestos por la vía del financiamiento a las ONGs. Así es que el acotamiento de la participación de las organizaciones es válido, es sano y fortalece la soberanía de los pueblos y el desarrollo de un proceso de solidaridad humana entre aquellos que se dedican a defender los derechos humanos, más allá de pretender vivir de los derechos humanos, vivir para la defensa de los derechos humanos es lo más importante ahí que hay que destacar, Paula, y por lo tanto saludamos que en Venezuela, como en México, como en cualquier parte del mundo, se creen este tipo de normas para ayudarnos a evitar que se distorsione el proceso democrático, se le quite la soberanía al pueblo, generando una matriz en apariencia de opinión pública que se disfraza de sociedad civil para engañar al pueblo, para llevarlo a que la oligarquía mantenga sus privilegios. Un aspecto fundamental que marca Adrián Ramírez, que también desmonta esa práctica que utilizan las ONGs y fundaciones camufladas también bajo las labores que no son otras que generar una desestabilización en países que no comulgan con Estados Unidos. Gracias, Adrián Ramírez, por su tiempo y su análisis minucioso sobre este tema en particular. Marquemos una pausa para luego seguir profundizando el análisis, revisando nuestra escala. A través del portal web de nuestra multiplataforma Telesur TV, a la que invito también a visitar, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. El gobierno de Venezuela advierte que las redes sociales digitales ponen en jaque a la democracia. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Freddy Ñáñez, denunciaba que las transnacionales que manejan las redes sociales digitales están poniendo en jaque a la democracia y afirmó que es el momento de actuar con una legislación sobre ellas. Durante su intervención en ese espacio, Aquí y Ahora, de Leguana TV, el también ministro de Comunicación venezolano precisaba que lo que sucede en su país, en Venezuela, ha dejado al descubierto cuánto ocurre con las corporaciones transnacionales que manejan esas plataformas digitales. Han usurpado, dice, no solamente la función de los medios de comunicación tradicionales, sino que también usurpan progresivamente el papel del Estado, de las instituciones, y esto pone en jaque a la democracia, tal cual como lo conocemos. Subrayaba Ñáñez, también sostuvo que con las redes sociales queda disuelta la posibilidad de una verdad colectiva y de un estado de opinión estable, precisamente porque existe un algoritmo que determina lo que una persona quiere escuchar o lo que quieren que escuchemos. Ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este domingo, 25 de agosto, se va a desarrollar en Venezuela una nueva elección, la número 32. ¿Qué significa esto? Hay que decir que son elecciones populares, la segunda consulta nacional popular para aprobar que 4.505 proyectos comunales en todo el país. Todo esto a pesar de las 930 sanciones que arremeten contra esta nación suramericana. Se organiza y el pueblo diseña sus propias políticas, fortaleciendo una democracia participativa y sobre todo protagónica, lo que se denomina como un autogobierno. El jefe de Estado en Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizaba que están curando esas heridas creadas por las mal llamadas sanciones económicas, que son medidas criminales que ha pedido además la ultraderecha y los apellidos fascistas en este país. Analicemos este escenario. Nos acompaña en directo desde Venezuela el analista internacional Orlando Romero Harrington. Orlando, ¿cómo está? Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Saludos para ti, Paola, y para tu distinguido público. Orlando, es interesante poder entender no solamente qué implica el desarrollo de una consulta nacional popular
donde la población en Venezuela decide sus proyectos. Para que nuestros televidentes internacionales lo entiendan, es las comunas y los consejos comunales donde se reúnen y deciden qué le beneficia a la comunidad. Y con ello, también preguntarte, ¿qué desmonta el desarrollo de una nueva elección en medio, además, de una fuerte guerra comunicacional que se ha trazado en Venezuela por el desarrollo de sus elecciones presidenciales? Sí, Paola, resulta curioso porque yo vivo en Barcelona, en Anzoátegui, y este es el único municipio del planeta Tierra que destina el 80% de su presupuesto a cumplir con la gestión que deriva de los ACA, que no es más que la agenda de acción concreta del poder popular organizado en comunas en el territorio. Entonces, esta consulta, básicamente, lo que se va a someter al proceso electoral es los proyectos que básicamente enarbola cada comunidad en base a la observación y a los procesos científicos de planificación que se realizan en el territorio, municipio que gobierna la alcaldesa Sujei Herrera y el gobernador Luis Marcano. Entonces, yo vivo particularmente en un municipio que es ejemplar para todo el país sobre el movimiento comunal. Y a grandes rasgos creo que la elección demuestra la formidable capacidad organizativa del pueblo venezolano y el paso decidido además a la transformación del sistema político imperante. Además también demuestra la selectividad del ataque mediático internacional, básicamente porque están ignorando este proceso. Estos criterios de selección de información ya los conocemos, son habituales dentro de la guerra de cuarta generación a la que ha sido sometida Venezuela durante más de 20 años y básicamente se determinan con la famosa doble tenaza, que es invisibilizar el logro de la revolución bolivariana y en la medida en que ese logro se haga público, satanizarlo. Y luego, resumiendo, creo que las elecciones de la consulta popular son indicadores de paz y de convivencia ciudadana. Y recordemos que el resorte emocional fundamental para mantener la agitación popular y la agitación de la opinión internacional es el miedo. Entonces, frente a la narrativa de la represión, de la violación de derechos humanos al que se manifieste diferente a la revolución bolivariana, el pueblo venezolano demuestra con una elección popular de carácter primario y protagónico que la situación en Venezuela se marca por el signo de la paz, Paola. Y a propósito de esto, me gustaría profundizar la otra cara de la moneda. Vamos a revisar por ello nuestra leyenda. En pantallas vamos a colocar lo que reseñaba el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, Brian Nichols. Ahí lo tienen. Estados Unidos exigirá responsabilidades a aquellas que faciliten el fraude electoral y la represión. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada, señalaba Brian Nichols durante sus últimas declaraciones. Orlando, si bien no es nuevo, el posicionamiento, digo, con precisión que maneja Estados Unidos, lo ha hecho antes, lo hace durante 25 años, lo ha manejado antes de la elección presidencial, la mantiene vigente aún a estas alturas, digamos, del juego del partido. Pero, ¿qué esperar de la agenda de Estados Unidos hacia Venezuela, tomando en cuenta que también ellos van a elecciones el 5 de noviembre? Bueno, fíjate, ese escenario es sumamente variopinto, Paola. Creo que el tema de que la voluntad del pueblo venezolano, entre comillas, debe ser respetada y las amenazas que ejecuta periódicamente el gobierno de Estados Unidos contra todo lo que le huele a chavismo, es la promesa con la que seducen a los venezolanos en el exterior para obligarlos no solamente a manifestarse políticamente, sino a manifestarse por una parcialidad política y por ende apoyar a un candidato. Esa narrativa de venganza contra el chavismo es expoliada directamente por Estados Unidos con este tipo de declaraciones. No solamente contribuye a exacerbar la xenofobia contra los migrantes venezolanos que huyen de esta guerra, sino que además condena el odio a los que viven en el país y hacen vida dentro de Venezuela. En el caso de los funcionarios públicos de la Revolución Bolivariana, pues debería ser ya una tradición. La notoriedad en la política venezolana es automáticamente un signo para atraer sanciones y presiones por parte del imperialismo estadounidense. Lo único es que no nos pueden sancionar a todos, Paola. Para finalizar justamente el análisis, me gustaría preguntarte, ¿qué le espera a Venezuela de aquí en más?
con todo este panorama? Sí, ahí hay una apreciación muy personal acerca de lo que puede pasar en Estados Unidos. Yo creo que en base a la dinámica electoral que está sucediendo en el país del norte, yo creo que un discurso más o menos equilibrado de Kamala Harris podría derrotar a la psicopatía oratoria de Donald Trump. Sin embargo, sea una victoria de cualquier bando, Venezuela debe prepararse a concentrarse dentro del autosustento y dentro de sus propios intereses. Creo que el avance de la multipolaridad y lo que ha mostrado los logros de los países que se oponen a la doctrina férrea de hegemonía de Estados Unidos apuntan a que Venezuela debe expandir sus mercados y debe prepararse a nivel económico, pero sobre todo a nivel ideológico y político, acerca de ese resultado que vaticinamos. Va a ser de pronóstico, va a ser una elección bastante arriesgada, pero creo que las esperanzas de muchas personas están, en este caso, al lado de los demócratas por lo que está ofreciendo Donald Trump. Hablamos de deportaciones, hablamos de medidas que se acercan o parecen ser la copia fiel de medidas fascistas, Paola. Agradecer como siempre a Orlando Romero Harrington por su tiempo y su análisis que ha compartido con nuestros televidentes en El Mapa, aquí en Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Desestabilización. Estados Unidos opera con una estrategia para golpear las democracias en el mundo. Utiliza para ello a las ONGs y fundaciones para legitimar su injerencia con millones de dólares y garantizar la desestabilización de las naciones que no comulgan con las directrices de Washington. 2. Consulta popular. Venezuela ha logrado construir y articular el poder popular y tener una democracia directa, participativa y protagónica, lo que incomoda tanto a Estados Unidos. Pese a la guerra comunicacional que pesa sobre Venezuela, agitada también por influencers pagados para generar una narrativa distinta a la realidad y hacer ver a Venezuela como un estado fallido y bananero para que se dé una invasión militar, lo que por años ha pedido la extrema derecha con la solicitud de más sanciones contra el pueblo venezolano. 3. Casa Blanca. Desde los demócratas, acabando por los republicanos, la confrontación, invasión, saqueo, medidas coercitivas no han cambiado ni van a cambiar. El asedio hacia Venezuela tiene un objetivo claro, sus recursos estratégicos y doblegar a un pueblo y romper así la integración regional. Este plan se traza también en toda la región, instaurando por ello el avance de un fascismo para este fin. Soy Paola Pérez, en otra edición del Mapa.